Hola, muy buenas a todos. Mi nombre es Mr. Rubik y este es un vídeo explicando cómo funciona mi módulo de Verifactu POS. Primero que nada, lo que tenemos que hacer es instalar el módulo. Como podemos observar, yo ya lo tengo instalado. Os estaréis dando cuenta que yo aquí al lado tengo otro módulo, que es el módulo de Verifactu a secas, que también es mío y este no lo tengo instalado. Eso es porque ambos son independientes. Así como el Benefactor POS, no solo emite facturas que cumplan con la legislatura de Benefactu, sino que también emite facturas simplificadas y también cumple con la parte de emitir tickets sí, tickets simples para puntos de venta. Este otro módulo, sin embargo, únicamente emite facturas normales y facturas simplificadas, pero no tiene ese soporte para el tema de los tickets de los puntos de venta, entre otras cosas. Por eso son diferentes, ¿vale? Entonces, con respecto a Verifactu POS, habría que instalar Verifactu POS. Dicho eso, una vez que tenemos instalado, lo tenemos que configurar. Yo aquí no voy a explicar cómo configurarlo porque ya tengo otro vídeo explicando cómo configurarlo. Pero vamos a echar un vistazo rápido a los ajustes y en los ajustes de Verifactu y ya nos damos cuenta que yo ya lo tengo configurado. ¿De acuerdo? Tengo aquí unas cuantas cosas que las voy a explicar ahora rápidamente. Eh, Como sabréis, el sistema Verifactu lo que trata es de tener un control absoluto de las facturas que emitimos como entidad o como empresa. Entonces, lo que quiere asegurarse Hacienda es que estas facturas, una vez que se han emitido, no han sido modificadas ni les ha pasado nada raro entre que se emite y llega a Hacienda para su revisión. De eso se trata el sistema de Verifactu. De ahí el nombre de verificar factura. Con esa idea en mente, pues la Hacienda pues, nos ha abierto un portal para poder emitir esas facturas, poder enviar esas facturas y que se queden registradas de tal manera que una vez registradas esas facturas se vuelven inamovibles, es decir, que ya no se puede mover, ni se puede modificar, ni nada. Para ello yo he creado este módulo que está, como podéis observar, dividido por diferentes secciones, por lo menos en la parte de ajustes. Entonces voy a explicar rápidamente qué estamos viendo aquí. En la parte de configuración de Verifacto nos vamos a encontrar con esta sección, que es la sección que determina, por ejemplo, a dónde vamos a enviar esas facturas, el point de servicio, que ahora voy a explicar cómo configurar esto o qué endpoint poner. El envío automático de facturas, es decir, cuando nosotros emitimos una factura desde Odoo, queremos que se envíe automáticamente a Verifactu o no queremos que se envíe automáticamente a Verifactu. Eso dependerá de cada empresa. Y por defecto, esto suele estar activado. Debemos estar el QR siempre, es decir, vosotros cuando instaláis este módulo, por defecto, esto siempre está habilitado. ¿Qué hace esto? Que cada vez que emitamos una factura ya vendrá con el QR que representa que estás cumpliendo el tema de Verifactu. Pero en caso de que, por lo que sea, no quieres que aparezca ese QR siempre, pues yo te doy la posibilidad de deshabilitar esa opción y así, aunque emitas o no emitas como fuera la factura al portal de Verifactu, pues el QR no va a aparecer. La automatización periódica, ¿qué significa eso? Que digamos que cuando vosotros habéis emitido una factura y la habéis remitido a vuestro cliente y demás, pues en caso de que no tengáis activado el automático Verifactu, pues digamos que esa factura no se va a enviar al portal de Verifactu. Entonces, en el caso de que no se envíe, pues tienes dos posibilidades. Te puedes enviarlo manualmente en otro momento o puedes activar esta opción que lo que hace es que cada X tiempo revisa esas facturas que no tienes enviadas al portal de Verifactu y las envía automáticamente. Entonces, eso puede ser interesante por si, por ejemplo, vosotros entre que emitís la factura al cliente y demás, pues tenéis que hacer cosas intermedias, como por ejemplo enviar a administración o, o hacer cualquier otro tipo de revisión o auditoría. ¿De acuerdo? Tema de información del servicio. Estas son las URLs a las que hay que enviar la factura. Es decir, esta dirección que hay aquí, la he sacado de aquí. Como sabréis, como os he estado repitiendo bastantes veces, una factura hay que enviarlo al portal de Verifactu. Ese portal no es un único portal, porque hay un portal específico para el modo Verifactu y hay un portal específico para el modo no Verifactu. Cada portal pues tiene una URL. Entonces, yo aquí lo que os digo es que
vosotros indiquéis a qué URL queréis enviar. Si queréis enviar a producción, que significa que si queréis que vuestras facturas que enviéis ya estén registradas oficialmente en el portal de Verifactu, pues elegís producción. Y simplemente queréis hacer pruebas y ver si las facturas que estáis emitiendo ahora pues cumplen o no cumplen la legislatura, pues podéis enviar las facturas a ese portal de pruebas que también está habilitado en el portal de Verifactu. Dicho eso, a día de hoy, que estamos a 16 de julio del 2025, no se puede enviar las facturas al portal de producción. ¿Por qué? Porque todavía esta legislatura no está oficialmente habilitada. Se va a habilitar a principios de enero para empresas y a principios de junio, julio creo que era, para autónomos. Por lo tanto, el portal de producción o la URL de producción no está operativa. Si intentáis enviar alguna factura a esta URL, os va a dar error. Pero sí que está habilitado esta URL de pruebas, tanto para el modo Verifactu como para el modo no Verifactu. Y eso sí que podéis probar y os aconsejo que lo hagáis para ver si las facturas que tendréis que enviar en el futuro da algún error o no da algún error en el portal de pruebas. Y además porque para todas aquellas personas que adquieran mi módulo, yo les doy un soporte de 30 días. Entonces, si adquirís el módulo, por ejemplo, y esperáis hasta un mes antes, bueno, si lo adquirís ahora, quiero decir, y esperáis para un mes antes de implementarlo, pues digamos que ese soporte yo ya no lo estoy incluyendo por si tenéis errores, dudas, lo que sea. Entonces es interesante que si lo adquirís ahora, hagáis pruebas y yo, si tenéis problemas o lo que sea, yo os puedo dar un soporte de una forma bastante eficaz. Con respecto a la diferencia entre el modo Verifactu y el modo no Verifactu, es que el modo Verifactu lo que sí que está verificando es que esa factura es verificable y que está registrada en base a una huella única, que lo que hace esa huella es indicar que efectivamente es única y que está siguiendo un encadenamiento, porque estas facturas sí o sí tienen que tener un tipo de huella huella o encadenamiento con respecto a las facturas que vais emitiendo. La idea de Verifactu es que vosotros enviáis una factura, se registra un código y luego cuando enviáis la siguiente factura vais a registrar un nuevo código, pero también vais a indicar cuál fue el anterior. De esta manera, lo que vais a indicar a Hacienda es que estáis emitiendo facturas en base a un encadenamiento de facturas. Esto es interesante porque de esta manera, a través de este encadenamiento, se va a poder registrar, por ejemplo, que las fechas en las que emitís esas facturas son coherentes. A quienes emitéis esas facturas también son coherentes. Eso es lo que está verificando Verifactu. Entonces, en el modo Verifactu, esa huella o ese encadenamiento es obligatorio sí o sí. Sin embargo, en el modo no Verifactu no te exigen tener ese tipo de encadenamiento. Este modo no Verifactu es simplemente una factura que, que no sigue la regla de Verifactu. Por eso pone no Verifactu. Ya os adelanto que a nivel uso normal, cuando esto todo esté operativo, sí o sí vais a tener que utilizar el modo Verifactu. ¿Cuándo vais a utilizar el modo no Verifactu? Cuando Hacienda os pida no usar el modo no Verifactu, porque este modo únicamente se usa bajo requerimiento. Cuando Hacienda os requiera utilizar este modo y os requiera que le enviéis una factura en este modo, es cuando lo tenéis que utilizar. Además, para utilizar este modo necesitáis un código de requerimiento y ese código de requerimiento os lo suele dar o os lo va a dar Hacienda. Si no tenéis ese código o si no os lo ha requerido Hacienda, este modo no lo tenéis que utilizar nunca. Con respecto al certificado digital, es el certificado que vais a utilizar para firmar aquellas facturas que enviéis a el portal de Verifactu. Esto es muy importante porque si esas facturas no están firmadas con un certificado digital, no, bueno, va a dar error. Por eso es muy importante configurar este certificado. De hecho, una vez que instaláis este módulo, si no ponéis ningún certificado, os va a saltar algún aviso cuando emitáis facturas. Por lo tanto, una vez que ya habéis instalado este módulo, mínimo tenéis que configurar vuestro certificado digital. Un botón para probar que efectivamente este certificado es correcto. Un momento, voy a guardar esto porque he hecho un cambio antes, ¿vale? Y este es para probar que la contraseña y demás es correcto. Como veréis, yo lo tengo correcto. Un botón para daros asistencia, pues si por ejemplo veis alguna opción o algún concepto que no entendéis o que yo por ejemplo no os lo he explicado adecuadamente, os he dejado aquí una ventana donde podéis revisar qué son las cosas que veis en mi módulo. Muy interesante por si tenéis dudas sobre qué es ese código único, qué se llama hash a nivel técnico, cuáles son los estados, qué está representando los estados, qué son esos archivos que estamos enviando al portal. Esas cosas son las que yo aquí os explico. Además, también aquí tenéis un apartado que es la información del sistema informático, que en la ventana de ayuda también os explico qué es esto.
Ya os adelanto que esta sección de aquí lo que tenéis que poner es los datos de aquel informático que os lleva todo el tema de Odoo. ¿Por qué? Porque si bien, bueno, porque cuando se envía la factura a Portal de Verifactu, también se pone o hay una sección para indicar quién es el encargado de llevar todo ese tema de Verifactu en orden. Si no tenéis ningún informático, pues por defecto se puede decir que aquel que está llevando el tema del facto en vuestra empresa indirectamente soy yo, ¿vale? Eso está puesto por defecto, pero entiendo que vosotros tenéis vuestro informático como empresa o como autónomo y ese informático llevará ciertas gestiones vuestras y entonces lo normal es que aquí pongáis el nombre o la entidad de ese informático que os está llevando esa gestión de Verifactu, muy importante. También adelanto que si, por ejemplo, yo aquí tengo todo lo que está configurado aquí, se han hecho pruebas y han cumplido esa parte del portal de Benefactu y la legislación que obliga a cumplir la agenda tributaria. Entonces, este módulo ya está aprobado y entonces ya está verificado para que funcione como tal. Evidentemente, aunque a tiempo, entonces yo por mi parte seguiré revisando documentación, haré actualizaciones para que todo vaya mucho mejor y no haya ningún tipo de errores o para facilitaros a vosotros cualquier problema como que podáis tener. Por ejemplo, hace no demasiado una empresa se instaló el módulo y me dijo, oye, que estoy poniendo aquí el DNI, pero que aún así me da error, que qué está pasando tal. Y al parecer había puesto un DNI, pero la forma en que lo había puesto pues llevaba espacios. Entonces, claro, cuando se enviaba el archivo que se envía al portal de Factu con ese DNI con espacios, pues daba error. Entonces yo dije, vale, pues no, no pasa nada. Lo que voy a hacer va a ser configurar esa sección para que aunque pongáis espacios, pues eso lo coja sin espacio. Entonces ya, por ejemplo, os facilito un poco a vosotros la vida para que no os dé errores de ese estilo. Porque ya os digo que el tema de Verifactu es, es algo muy al detalle. Entonces cualquier cosa rara sí, como un espacio así que se os haya olvidado, pues puede daros error. Entonces, lo dicho, que yo intento facilitaros esa parte. ¿Por qué os digo eso? Porque, por ejemplo, si tenéis un informático que, por lo que sea, le pedís que os haga una personalización o lo que sea, pues entonces ya estáis invalidando lo que yo ya he hecho de una forma u otra. Por lo tanto, aquí no tendría que ir mi nombre, sino el nombre de vuestro informático. Porque yo en ese momento ya no está en mi poder lo lo que hagáis o no hagáis con el módulo, ¿de acuerdo? Por eso es muy importante esta información del informático. Vale, dicho eso, ya he explicado todo o lo más importante, así que, si aún así tenéis dudas, después de esta explicación, o tenéis algún tipo de problema y ha pasado el tema del soporte o lo que sea, pues yo aquí os facilito lo que sería mi correo personal, para que podáis contactar conmigo siempre que lo necesitéis, ¿de acuerdo? Y por último, el tema de la multiempresa. Probablemente bastantes de vosotros también tendréis más de una empresa y tendréis la duda de cómo utilizar esto en multiempresa. Es muy sencillo. Cada configuración va dirigido a una empresa. Por lo tanto, si tenéis una multiempresa, lo que tenéis que hacer es tan simple como cambiar de empresa. Cambiar de empresa. Que yo creo que aquí. Ah, bueno, aquí no tengo más de una empresa en ese entorno de Odoo, ¿vale? No pasa nada. No pasa nada, pero si tenéis más de una empresa, solo tendréis que cambiar de empresa y cuando cambiéis de empresa os daréis cuenta que la configuración que tenéis en la otra empresa no estará. Entonces, tendréis que venir a ajustes en esa nueva empresa, rellenar los campos de esa nueva empresa, por ejemplo, el certificado de la nueva empresa y guardar. Y ya una vez que ya habéis guardado esa parte de la configuración, ya estaría habilitado el Verifactu para esa otra empresa, ¿de acuerdo? Aquí no os lo puedo mostrar correctamente, pero si os vais al vídeo de Verifactu normal, pues sí que ahí lo muestro, ¿de acuerdo? Es simple que aquí no tengo configurado esa opción de multiempresa. Bueno, esa opción de más de una empresa en mi entorno de Google. Bien, dicho eso, ya no voy a explicar nada más de aquí porque no tengo nada más que explicar. Así que ahora me voy a dirigir a explicaros cómo funciona el Verifactu en el tema del punto de venta, principalmente. Y luego también os explicaré, aunque se va a alargar un poco el vídeo, el cómo utilizarlo para de uso normal, sin punto de venta. Recordaros esas opciones porque aquí vais a ver cosas que se ocurren automáticamente, pero va a ser, por un lado, porque yo tengo habilitado el envío automático de Verifactu y por un lado, porque yo también tengo habilitado lo de mostrar el QR siempre. Dicho eso, vamos a ir al punto de venta
no voy a guardar nada porque no he hecho ningún cambio. O sea, punto de venta, yo aquí tengo ya preparados unos productos, le voy a seleccionar, le voy a dar a pago. Y aquí en cliente podemos seleccionar cualquier cliente. Por lo general, cuando estamos aquí nosotros en Odoo con respecto al tema del punto de venta, no el tema del cliente o no cliente, se pone un cliente cuando un cliente en específico te pide que le envíes su factura. Pero por lo general, cuando estamos emitiendo tickets a través del punto de venta, no tenemos los datos de un cliente, ¿vale? Sin embargo, para hacer uso del sistema de Factu, en punto de venta, absolutamente siempre hay que emitir una factura. Por lo tanto, siempre hay que poner un cliente. Si no ponemos ninguno, se pone por defecto uno general, que es el simplificado, ¿de acuerdo? Si lo ponéis uno, pues es el esto. Muy importante para que, como ya lo sabréis, pero en el punto de venta, para que se emita una factura, aparte del ticket, se tiene que habilitar el tema de la factura. Podéis hacer para que se ponga automáticamente. Es decir, yo aquí le he dado clic y se me ha habilitado que yo cuando le dé a validar aquí, se emita una factura para esta entidad. Pero si no queréis estar todo el rato seleccionado, podéis poner en los ajustes del punto de venta que siempre, siempre, siempre se emita una factura. Cuando yo le dé a validar, lo que va a hacer esto va a ser crearme el ticket con el QR obligatorio de Verifactu y encima me va a emitir una factura que se va a enviar automáticamente al portal de Verifactu. ¿Por qué se va a enviar automáticamente? Porque si recordamos, yo antes en los ajustes he puesto que lo envíe automáticamente. Entonces le voy a dar tardar un poquito porque se tiene que generar todo el QR y demás, pero no os preocupéis porque se está haciendo. Y una vez que ya lo tiene hecho, como podéis observar, me ha generado el ticket con el tema del QR, ¿de acuerdo? Muy simple, pero bastante complicado de poner. Como podemos observar, tenemos aquí el tema del QR tributario y el tema del Verifactu. Si nosotros colgamos este QR y lo cogemos con el móvil y vemos a dónde nos llevará al portal de Verifactu y encima nos va a decir que, esta factura que acabo de hacer, esta factura simplificada que acabo de crear, está registrada en el portal. ¿Por qué? Porque yo en el momento en que he generado este ticket, como he dicho antes, se ha enviado automáticamente al portal. ¿Y cómo sé que se ha enviado automáticamente al portal? Porque si yo voy a poner aquí el apellido y voy a poner aquí al backend. Si yo voy a mi listado de facturas, aquí tengo mis facturas, nos damos cuenta que la última factura que he hecho, que es esta de aquí, porque es la última, se ha enviado al portal. Porque aquí en esta nueva columna que se habilita cuando instaláis el módulo, esta de Verifactu, me pone como enviado. Y si yo entro en esta factura, pues bueno, ponemos los datos, bueno, veis los datos que yo he puesto con anterioridad, vemos que la entidad es una simple factura simplificada, la fecha está a día de hoy y que efectivamente el estado de Verifactu es enviado. Bien, ya que estamos en esta sección, voy a explicar un poco qué es lo que estamos viendo aquí. Con tema del punto de venta, bueno, de hecho, mejor, antes de explicar lo que estamos viendo aquí, voy a terminar de explicar las más opciones que tenemos en el punto de venta. Con respecto al punto de venta, ya una vez que se genera el ticket con el QR, ya nos podemos olvidar de ese ticket y hacer vida normal con respecto al punto de venta. Es decir, ya ahí se termina todo el tema del Verifactu porque ya lo hemos enviado al portal, ya nos ha generado la factura y ya está todo funcionando correctamente. Entonces, yo ahí ya se ha cumplido. Pero se ha habilitado un par de opciones más que os puede ser de interés. Si yo voy a pedidos, y aquí tengo una revisión de todos los pedidos que he hecho. Si yo voy al último que acabo de generar, que es este de aquí, nos damos cuenta que tenemos una nueva pestaña, que es la pestaña de Verifacto. Si yo abro, me doy cuenta que tengo el QR que he puesto en el ticket de Verifacto. Esto lo pongo aquí por si a futuro queréis tener ese tipo de histórico de ticket con QR que habéis generado. Y es interesante para tener siempre a mano esa revisión de si ese ticket se ha enviado o no se ha enviado al portal de Verifacto. Más que nada porque una vez que generáis el ticket, pues yo que sé, igual se os puede perder o lo que sea, pues aquí tenéis el QR que siempre es importante tener. Aunque en la parte de factura eh, también lo tenéis. Aún así, este QR se genera siempre, ya sea que emitáis o no emitáis una factura, por eso es interesante tenerlo guardado. Luego también os he habilitado una opción más. Imaginemos, ¿no?, que cuando vosotros emitéis el ticket no generáis una factura porque digáis, bueno, pues porque decís, pues ya lo emitiré más tarde, no pasa nada. Entonces, luego tenéis aquí un histórico de facturas y, según tengo entendido, hay ciertas empresas que lo que hace para luego, eh, em, para luego registrar esas facturas en Hacienda y demás, lo que hace es coger todas esas
esas facturas simples que ha emitido durante el día, lo que hace es juntarlas en una factura única y emitirlas eso lo hacen ciertas empresas, ¿de acuerdo? Según me han contado. En caso de que seas ese tipo de empresa o ese tipo de entidad, yo te he habilitado una opción que sería simplemente seleccionando aquellas facturas que quieres juntar, por ejemplo, yo voy a habilitar todas, y te he habilitado una opción que es la de generar factura completa. Si yo le doy a generar factura completa, va a coger todas estas facturas y las va a juntar, es decir, va a juntar los productos que hemos puesto, van a juntar en una factura, a fecha de día del momento en que tú le des ese botón, muy importante. ¿Vale? No podéis juntar aquí facturas de otras fechas, tiene que ser de la misma fecha, por favor. Y va a generar una factura en borrador. Va a generar en borrador porque cuando va a generar aquí en borrador, lo interesante es que reviséis que todo eso es correcto para que luego le deis a confirmar y se envíe a Verifactus si queréis que se envíe automáticamente o, eh, o lo vosotros lo enviáis más tarde, ¿de acuerdo? Pero os he habilitado esa opción. Ahora bien, ahora estamos en una factura normal, ya se ha acabado todo el tema de punto de venta y ahora nos vamos a centrar en la parte de factura normal. Como os he dicho, esta factura y todas las que habéis visto con anterioridad se han enviado automáticamente. Entonces, ¿cómo sé yo eso? Porque aquí en el estado de Verifactu nos damos cuenta que pone que está enviado. ¿Siempre va a poner que está enviado? No siempre va a poner que está enviado. Algunas veces va a poner, por ejemplo, que se ha enviado o que se ha aceptado con errores, lo cual significa que se ha enviado, pero que entre medias ha habido algún tipo de error, lo cual significa que está aceptado, pero que para futuro tengas cuidado con eso para que no se vuelva a repetir. Tenemos también el código único que va a dictaminar el encadenamiento de esta factura, que es este de aquí, ¿de acuerdo? Una vez que se ha generado el código, este código no puede ser modificado, ¿de acuerdo? ¿Cómo se modifica este código? Bien, si vosotros habéis emitido una factura o si habéis confirmado una factura, es cuando se generan los archivos de Verifactu. Es en ese instante es cuando se generan. Si ahora vosotros, por ejemplo, restauráis esta factura y hacéis algún tipo de cambio, el código va a cambiar. Entonces es importante que una vez que habéis emitido la factura a Verifactu, no cambiéis la factura, porque si el código cambia, entonces ya significa que esa factura no está registrada en el portal y entonces tendréis que hacer una factura rectificativa o tendréis que anular la factura, etcétera, etcétera. Entonces, una vez que se ha enviado a Verifactu, esa factura ya no se puede modificar. A no ser, no sé, ¿de acuerdo? Luego explicaré a no ser. Enviado, aceptado con errores, puede ser también rechazado, por si igual habéis enviado a Verifactu, pero ha dado algún tipo de error, entonces el portal os lo rechaza y el estado se vuelve en rechazado. Y también puede estar en un estado anulado y también puede haber dos estados, pero no os preocupéis porque todos los estados son claros. Entonces, esos cuatro que os acabo de decir son los principales. El paso anterior lo que está determinando es qué factura fue anterior a esta que estamos viendo. Muy importante para seguir el encadenamiento y muy importante revisar esto porque es muy importante que tenga sentido. Yo a la siguiente factura que genere o emita, el anterior será este código y habrá un nuevo código actual que será el de la nueva factura y ahí se está creando el encadenamiento. Algunos se han dado cuenta que aquí, en esta factura general, hay una nueva opción, que es la fecha de operación. La fecha de operación, lo que está aquí, lo que nos está aquí indicando, aunque yo os lo voy a explicar, pero aquí tenéis un globo, lo explica. Lo que representa ese campo que yo os he añadido con el módulo de Verifactu es que, si bien vosotros podéis emitir una factura en un momento en concreto, no tenéis por qué operar lo que dice en esa factura en ese mismo momento que la emitís. ¿Qué significa eso? Que quizás vosotros emitís una factura, pero hacéis lo que dice esa factura en una semana. Entonces yo os habilito esta fecha para que en caso de que sea así, es decir, que operéis esa factura en otro año, otro mes o otra semana, indiquéis aquí cuándo va a ser eso. ¿Por qué? Porque el portal de Verifactu eso también lo contempla y nos dice que en caso de que operemos en otros días, pues también pongamos esa fecha. Si ponéis aquí una fecha, os puedo asegurar que los archivos que generéis y enviéis a Verifactu serán diferentes que si no la ponéis. Por eso es muy importante ponerla. Al fin y al cabo no cuesta nada. Con respecto a los archivos de Verifactu, como sabéis, cuando nosotros enviamos la factura al portal de Verifactu, no estamos enviando una factura en PDF ni estamos enviando una factura digital. No, estamos enviando una factura en formato XML, pero con un envoltorio, es decir, con una cubierta SOAP, que es lo que acepta el sistema Verifactu. No voy a entrar aquí de forma técnica lo que es cada cosa, lo que significa cada cosa que veis aquí, pero simplemente deciros que el archivo que se está enviando al portal es este de aquí. Y que este es simplemente el archivo es la factura, perdón, es la factura sin estar cubierto por esos datos extra que pide el portal de Verifactu.
Yo os lo dejo aquí para que vosotros verifiquéis que los datos, es decir, los datos de la factura, son correctos y tienen sentido. Sugiero que por lo menos los primeros días reviséis estos datos de aquí, sobre todo el dato, el XML, porque es más simple que el SOAP y tiene los datos más importantes que son los de la factura. Sugiero que lo reviséis, veis que ahí todo es correcto, que entendéis los campos que estáis enviando, porque yo aquí, por ejemplo, he automatizado en su mayoría un 80% de cosas, porque hay un montón de cosas que automatizar. Lo he automatizado para que cuando vosotros enviáis la factura, pues se pongan o se reajusten ciertos campos que exige Verifactu. Eso yo lo he automatizado desde leer la documentación. Entonces, en principio, evidentemente está bien, pero hay un montón de casos, hay infinidad de casos, porque estamos hablando de que el sistema de Verifactu está compuesto por más de 50 reglas, que luego lo veremos. Entonces, 50 reglas y en base a una combinación por cada una, pues es 50 a las 50 posibilidades. Entonces, yo las he abarcado bastante, pero es importante que las reviséis y que sean coherentes porque en caso de que enviéis alguna factura que no sea correcta, por datos o lo que sea, os puede llegar algún tipo de multa. Entonces, por eso digo que al principio, aunque sea, reviséis que todo es correcto y demás. Por eso es importante esta primera revisión. Se envía es coherente lo que se está enviando, ¿de acuerdo? Pero, como ya digo, voy a repetir, hay muchas posibilidades. Por favor, revisar, aunque sea al principio, que los datos que estáis enviando son correctos. En mi caso, yo no voy a abrir este archivo en este caso porque se está firmando con mi firma digital, entonces se vería mi firma y es un poco privada, bueno, es muy privada, por eso no puedo aquí empezar a revisar con vosotros qué es cada cosa. Pero no os preocupéis porque en el código se puede ver. El tema del QR, muy importante, cuando vosotros enviáis o generáis una factura normal, al igual que el ticket del punto de venta, esa factura tiene que tener el QR del Verifactu. Como podéis observar, se ha generado correctamente ese QR y lo he dejado arriba a la izquierda. ¿Por qué lo he dejado ese QR arriba a la izquierda? Porque Hacienda, ya de por sí, pero el sistema de Verifactu ya de por sí, nos dice que el código QR tiene que estar al principio de todo y centrado. Yo lo he dejado arriba a la izquierda, pero si vosotros os fijáis en el código, en la parte donde yo especifico el tema del QR, donde situar el QR, os he dejado dos archivos. Uno que pone no sé qué QR y otro que pone no sé qué QR custom. El que es normal, el no sé qué QR, deja el QR aquí, centrado justo en medio y demás. Y este que estoy mostrando ahora es el custom. ¿Por qué os he habilitado dos opciones? Para que veáis un poco, por si queréis mover ese QR a otro sitio, pues para que veáis cómo lo muevo yo, ¿de acuerdo? Así tenéis un ejemplo de cómo mover ese QR. El sistema Verifactu exige en principio que el QR esté al principio y arriba y donde mejor se pueda ver. Pero es cierto que se puede mover bajo justificación. Es decir, podríais ponerlo, por ejemplo, aquí que yo en su día también lo dejé, aquí abajo, ¿vale? Los de la OCA, por ejemplo, lo están poniendo ahí. Entonces, es obligatorio hasta cierto punto, pues si tenéis algún tipo de justificación, ya sea porque vuestra plantilla de correo además es diferente, perdón, vuestra plantilla de factura es diferente, pues lo podéis mover. Yo os he dado ejemplos, vosotros ya a partir de ahí podéis hacer lo que queráis. Si necesitáis soporte para moverlo, siempre me podéis preguntar. Voy a volver para atrás y ya os adelanto una cosa. Eh, sí que me he encontrado con ciertas empresas que la factura que están utilizando no es la factura estándar de Verifactu. Es decir, han creado una factura que luego aquí en este menú, pues digamos que tienen diferentes facturas que han creado ellos, ¿vale? En casos como esos, por lo general, este QR no está habilitado para esas facturas personalizadas, porque esas facturas personalizadas están configuradas en otro lado. ¿Vale? Muy importante eso. Si vosotros tenéis algún tipo de factura aquí que sea únicamente vuestra, ese QR que yo lo pongo de forma por defecto probablemente no aparezca. En caso de que no aparezca, y ya os voy adelantando que le digáis a vuestro informático que lo que tiene que hacer es cambiar personalmente el código de la factura que habéis creado. ¿De acuerdo? Tenéis que ir al código de la factura, que eso está en ajustes. Bueno, ahora mismo no estoy en modo developer, pues tendría que haber ido a ajustes técnicos, que es una pestaña que sale aquí cuando estáis en modo developer, y informes o vistas, ahora mismo no me acuerdo cuál, buscar la factura personalizada que tiene vuestra empresa y cambiar por código, yo sugiero eso, eh, para que se muestre el QR, que simplemente coger el código que está en los archivos que os he explicado antes del QR y pegarlo ahí. Pero eso es algo que tenéis que hacer vuestro informático.
Vuelvo al tema de la facturación. Bueno, quiero volver a la anterior. Está aquí. Vale. Y aquí en Verifactus, ya que he explicado el tema del QR, os lo podéis descargar si queréis. Vamos a ir al tema de las verificaciones. Como os he dicho, es muy importante que todo esto sea correcto, ya sea por datos o ya sea por encadenamiento o ya sea por lo que sea. Entonces os he puesto o habilitado una serie de verificaciones que os van a ayudar a confirmar que todo lo que tiene que ver con la factura y Verifactus sea correcto. Por ejemplo, este hash que acabamos de generar, ¿le ha pasado algo? ¿Ha habido algún tipo de problema? Pues ya vemos que no. Es decir, que tiene sentido o el hash actual coincide con el hash que nosotros hemos creado o hecho principalmente. Como este es el primero, como este es perdón, la última factura, si yo modifico algo y le dais a verificar hash, probablemente diga que sea correcto, porque como es el último, no va a representar que se ha cambiado. Es correcto para el último que es. Pero si vosotros cambiáis algún dato en alguna factura anterior, el hash cambiará y entonces cuando verifiquéis el hash no va a ser el correcto. Con respecto a verificar la firma electrónica, simplemente está verificando que tenemos bien configurada la firma. Verificar la integridad lo que está haciendo es que los datos que estamos poniendo aquí, ya sea el nombre, el DNI, los datos del producto, la fecha y demás, son correctos. Como en mi caso, evidentemente, no he puesto DNI ni he puesto nada, pues evidentemente va a ser correcto. Pero si, por ejemplo, el DNI o algo raro habéis puesto, pues os va a salir error. El encadenamiento, esta factura va después de la que tiene que ir. Efectivamente va, como podemos observar, y entonces me pone que es correcto. Si no fuera así, me daría error y entonces ahí tendría que solucionar. Y vale, esta opción, perdón, no va a estar habilitada para el día de hoy, 16 de julio del 2025, porque esta opción aún la estoy desarrollando y lo que va a hacer esta opción cuando esté habilitada, porque ahora da error, es que va a revisar todas las facturas con respecto a todas las reglas que exige Verifactu. Antes, como os he dicho, el 50 a las 50 posibilidades, pues este botón lo que va a hacer es comprobar todas las posibilidades si son correctas o no son correctas. Como son muchas casuísticas, pues aún lo estoy desarrollando, ¿de acuerdo? Pero probablemente cuando ya esté habilitado, ya os lo habilite, pues ya funcionará. Y cuando leáis aquí, eh, pues este tipo de fallos, que esto no es correcto, porque me dice que debo incluir un destinatario porque lo está cogiendo como una factura normal, pero esto es una factura simplificada, por lo tanto esta combinación no es correcta. Por eso aún estoy arreglando este botón, pero lo deshabilitaré en la versión oficial ahora, ¿vale? ¿De acuerdo? Bien, pero esa será su función. Verificar que absolutamente todo, en base a todas las reglas, es correcto. Con respecto a los registros de evento, aquí tenemos el inicial en modo no verifactu, es decir, oye, que Hacienda os ha pedido que, que enviéis esta factura, pero en el modo no verifactu. Pues tendríais que activarlo, que ahora lo voy a activar, para cambiar el modo y enviarle esta nueva factura a verifactu, en modo no verifactu. Activar detección de anomalías, lo que hace es que cuando yo le doy, se activa un automatizador, que lo que hace es que si ahora se hace algún tipo de cambio, pues se va a quedar registrado y se va a indicar que se está cambiando y quién lo está cambiando. Para eso lo de activar la detección de anomalías, para comprobar si los datos que se han puesto desde este momento hasta el futuro siguen siendo correctos. Exportar los eventos, es decir, coge estos registros de eventos y los exporta en un formato XML para que, por si tenéis algún tipo de auditoría o si queréis tener algún tipo de auditorías de cambios, lo que sea, pues aquí tenéis ese archivo muy importante. Ya os digo que a medida que pasa el tiempo voy poniendo más registros. Por ejemplo, voy a poner uno para que cada vez que haga algún tipo de modificación a nivel de factura, porque ahora está a nivel de Verifactu, pero voy a poner a nivel de factura, pues se registre y demás, para que haya absolutamente un control absoluto de la factura, ¿de acuerdo? Quién lo cambia, quién no lo cambia, etcétera, etcétera. Por ahora solamente son eventos a nivel de Verifactu porque es la parte más importante. Y vale, voy a desactivar esto. Y el tema de los históricos de eventos es lo que hemos ido viendo hasta ahora. Y el histórico de estados, es decir, cada vez que enviéis la factura al portal de Verifactu, va a generar un estado nuevo y ese estado se va a registrar. La fecha, el estado, qué pasó, quién lo envió y demás. Yo creo que eso es interesante por si esta factura se envía muchas veces al portal, pues para que haya un tipo de histórico. Y por último, el tema de la anulación. Como sabéis, cuando vosotros queréis echar para atrás una factura, eh, por lo general lo que soléis hacer es, es remitir una factura rectificativa. Sin embargo, aunque esa es la mejor práctica, Verifactu
o Hacienda nos da la posibilidad de poder cancelar esta factura sin tener que crear una factura rectificativa. ¿Cuándo suele ser ese el caso? ¿Cuándo podéis hacer ese movimiento? Pues, por ejemplo, en caso de que, por ejemplo, el cliente ya no quiera seguir con la factura que habéis emitido, pues la vais a tener que cancelar y lo que tendríais que hacer sería emitir una factura rectificativa y sugiero también anular la factura que en principio habíais enviado. Así queda claro que esa factura que habéis enviado en el portal de Factu ya no la queréis seguir, se anula y luego también queda claro que habéis emitido una factura rectificativa. Yo, por ejemplo, en ese tipo de casos lo haría, ¿de acuerdo? Todavía no lo voy a cancelar, lo cancelaré más adelante. Bien, aquí esto os he hecho una explicación general de todo. Por ejemplo, aquí estáis viendo cómo aquí hay registros de que se ha enviado, de que el hash es correcto, etcétera, etcétera, etcétera. Si es la primera vez que instaláis el módulo y enviáis la factura a Verifactu, el registro que os va a poner aquí es que os va a salir un aviso de que no hay un hash anterior. ¿Por qué? Porque esa primera vez que instaláis el módulo no va a tener ningún tipo de código. Por lo tanto, la primera vez que enviéis la factura al portal, evidentemente va a estar un aviso indicando de que no hay ningún hash anterior porque no habéis registrado ningún hash con anterioridad. ¿De acuerdo? No es un error, es simplemente un aviso. Y os he explicado de forma general cómo funciona el sistema Verifacto. Pero yo sé que vais a tener algún tipo de duda porque estaréis viendo cosas que no os está cuadrando o yo creo que estaréis viendo cosas que no os cuadran. Por ejemplo, si os he dicho al principio que una vez que habéis enviado el portal a Verifactu ya os podéis olvidar esta factura y que no la podéis modificar en absoluto porque si no tendréis que anularla o generar una factura rectificativa, yo creo que os estaréis preguntando por qué entonces aquí hay un botón de reenviar a Verifactu. Si no, deberíamos reenviar de nuevo esta factura al portal porque ya está en el portal. Vale. En esos casos, ¿por qué está habilitado esta opción? Es porque Verifactu tiene contemplado que, por ejemplo, vosotros podéis enviar una factura al portal, pero luego daros cuenta de que por lo que sea, igual habéis hecho algún tipo habéis puesto algo mal, un fallito, ya sea una línea de factura, o yo qué sé, igual habéis puesto mal el impuesto, entonces igual es un pequeño fallo técnico y no queréis generar una nueva factura rectificativa, no queréis anular esta, etcétera, etcétera. Como es un pequeño fallo técnico, Verifactu os da la posibilidad de simplemente reenviar esa factura y ya está, te olvidas. Reenvías esa factura, no haces la factura rectificativa y ya te olvidas. Entonces queda claro que esa nueva factura va a ser la que, va a ser la que tiene que tener el portal de Verifactu en cuenta. Si yo le doy a reenviar ahora a Verifactu, nos damos cuenta que esta factura se acaba de reenviar a Verifactu y lo sé porque yo voy aquí y me pone aquí, vale, esta factura se ha vuelto a enviar automáticamente, se ha enviado e incluso el hash se ha cambiado, porque evidentemente cuando este hash se ha cambiado porque los datos que yo le he enviado, aunque han parecido que son iguales, a nivel técnico no han sido exactamente iguales. Por lo tanto, el hash cambia y digamos que esta es la última factura que queda registrada en el sistema. ¿De acuerdo? Em, si, por ejemplo, se envía algo y se rechaza, cosa que no estoy muy seguro cómo replicar que se rechace que se rechace esto ahora, pero bueno, si enviáis una factura y se rechaza, aquí ya no va a poner reenviar, lo que va a salir va a ser subsanar. Entonces, cuando vosotros arregléis los errores que os ha indicado el sistema, tendréis que dar al botón de subsanar y, eh, y ver si se ha enviado se ha enviado correctamente después de subsanar ese fallo. Vale, ahora voy a explicar el tema del no Verifactu, que realmente es lo mismo que el modo Verifactu, solo que cuando vosotros le deis al botón de iniciar no Verifactu, os va a salir una ventana que es la referencia de requerimiento. Como os he dicho antes, para poder utilizar el sistema el no Verifactu, os lo tenéis que utilizar bajo requerimiento y necesitáis un código de requerimiento. En este caso, el código de requerimiento voy a inventarlo porque yo no tengo ninguno, le voy a dar a confirmar. Entonces lo que estoy diciendo es que esta factura no Verifactu que voy a enviar va a tener un código de requerimiento que es el que yo acabo de poner. Cuando vosotros cambiáis al modo no Verifactu, tenéis que volver a configurar el tema de la URL, porque la URL cambia en el modo no Verifactu. Entonces yo si voy a los ajustes me doy cuenta que ya no está ningún tipo de endpoint registrado, porque tenéis que volver a poner uno. En este caso, como quiero utilizar el modo no Verifactu, voy a guardar el modo no Verifactu. Lo voy a guardar. Bien,
y voy a volver a la factura. Ahora sí que sí, ya lo tengo en modo no verifactu y encima ya tengo un código de requerimiento. Por lo tanto, yo esta factura ahora la puedo reenviar en modo no verifactu. La voy a reenviar y ahora nos damos cuenta que esta factura me la ha rechazado. Es decir, cuando yo le he dado a reenviar, me ha dado un error. Y no solo que me ha dado un error, sino que cuando yo he enviado esta factura bajo requerimiento, lo estoy enviando como si fuera una nueva factura. Esta factura ya no es como antes, porque estoy enviando bajo requerimiento y tiene datos nuevos. Como tiene datos nuevos, se está contemplando que es como una nueva factura para ojos de Verifactu y por lo tanto se ha cambiado el tema del encadenamiento. Muy importante. Si nos damos cuenta en las ventanas de errores, aquí nos avisa que estamos en modo no verifacto con este código de requerimiento y aquí nos damos cuenta que ha habido un error. ¿Qué ha pasado con este error? ¿Qué ha pasado? O sea, yo le daba a enviar, no he cambiado nada, solo he puesto el código, pero aún así me da un error. ¿Por qué? Pues es muy probable que el código de requerimiento o el error que me dé sea o tenga que ver con el código de requerimiento. Igual lo he puesto mal, o igual no es, evidentemente me lo he inventado, así que es muy probable que haya un fallo por ahí. Cuando hay un error de este tipo se ha rechazado o se ha aceptado con errores, os daréis cuenta que en la parte de Verifactu se habilitará una nueva sección que es la gestión de errores. Esta sección de gestión de errores únicamente aparece cuando ha habido algún tipo de error. Y esto lo que nos hace esta sección es indicar qué error se ha dado. Si yo voy a ver error en detalle, me doy cuenta que no sale esto, ¿vale? Esto no es un error de mi módulo, es el error que nos está indicando el portal de Verifactu. Lo que más nos interesa siempre está aquí, arriba del todo. Todo lo demás nos aburre, no sirve para nada. Lo más importante está aquí. Y lo que tenéis que hacer es fijaros en el código que nos está dando el error. Siempre, absolutamente siempre, el portal de Verifactu, cuando nos da un error, nos va a dar un código de error. Y es lo primero que tenemos que fijarnos. Y en este caso nos damos cuenta que está aquí. La mayoría de veces va a estar en la tercera línea. Y es el código de error. Código de error 1100. Y dice el valor o tipo incorrecto del código de requerimiento. Campo de requerimiento. Muy bien, lo que nos está diciendo que es que lo que yo he puesto en el código como código de requerimiento no es correcto, lo cual tiene sentido porque yo me lo acabo de inventar. Pero lo he hecho a propósito para que veáis cómo funciona el tema de los errores. Yo lo primero que he hecho ha sido fijarme en el código y luego fijarme en su descripción. Habrá veces donde quizás, por lo que sea, no encontréis la descripción. No pasa nada. Una vez que habéis encontrado el código, ya tenéis absolutamente todo solucionado. Porque si yo cojo el código y ahora voy a ver códigos de error, que lo tengo aquí habilitado, nos damos cuenta que os he dejado una pestaña con todos los códigos de error que se pueden dar. Y estos son todos los casos que hay que controlarlos. Por eso os he dicho antes de, oye, pues 50 a las 50 posibilidades, porque efectivamente hay un montón de posibilidades y hay un montón de cosas. El módulo está controlado para que en la mayoría de los casos no hay ningún tipo de error porque se automatiza todo, ¿de acuerdo? Pero ya os digo que cada empresa y cada autónomo es un mundo y evidentemente las posibilidades son infinitas. Por lo tanto, puede darse alguna circunstancia donde dé un tipo de error y yo no tenga contemplado. En casos como esos, como por ejemplo el tema del DNI, pues no pasa nada, me lo podéis comunicar si os interesa y si no queréis que os esté dando ese error y yo lo puedo solucionar y adaptarlo para que se automatice. Dicho eso, el código de error que hemos visto antes era el 1100, que lo tenemos aquí, y nos dice que el valor o tipo incorrecto de campo, que antes nos ha indicado que el campo era el campo de requerimiento. Aprovecho también para indicaros de que en algunos errores yo os he puesto cuál es el motivo y os he puesto qué es lo que tenéis que hacer. Y en este caso, por ejemplo, en caso de que, por ejemplo, es de un error 1135, el valor bueno, lo que estáis poniendo aquí, el valor del campo, no sé qué, bueno, el motivo es este y lo que tenéis que hacer es una factura rectificativa, es decir, solucionarlo y enviar una factura rectificativa. En algunos casos, que son los errores más comunes, yo os he puesto cuál es la solución y qué es lo que tenéis que hacer y cómo tenéis que actuar. En otros que no son tan típicos, pues no os lo he puesto, ¿de acuerdo? Pero sí que siempre os pongo el código, es decir, todos los códigos que están aquí son absolutamente todos los códigos que podéis ver. Dicho eso, están ordenados, es decir, están ordenados de forma categórica y son, para mi gusto, bastante fáciles de ver. Dicho eso, voy a decir un par de errores que son bastante típicos. Por ejemplo, el error, creo que era 4125. No, era 112 creo que era. Sí, este error es muy típico, que me lo habéis preguntado muchas veces, el error 4112. Y este error ya os voy adelantando que este es caso, que esto se da cuando vosotros emitís una factura con un nombre y un DNI, pero luego lo firmáis con otro nombre y otro DNI. Que eso suele darse, por ejemplo, cuando tenéis una gestoría que os controla esto, igual esa gestoría os lo firma o lo que sea, pues ya os digo que si vosotros emitís una factura con un nombre, el
certificado electrónico con lo que tenéis que firmar tiene que ser exactamente la misma entidad, ¿de acuerdo? Este error es muy típico. Otro error que también es muy típico es el código 3000, que básicamente es cuando hay un registro de facturación duplicado, es decir, cuando me dedico a enviar todo el rato la misma factura y ya está registrada en el portal, pues evidentemente me va a decir, oye, está bien que me lo reenvíes, pero oye, esto está ya en el portal, se está duplicando, por favor, deja de enviármelo. ¿Vale? Es un error bastante típico que a mí me ha salido mucho. En cualquier caso, lo dicho, aquí tenéis la sección de errores para verificarlo y aquí tenéis un histórico de estados y cosas que van pasando por detrás. Aquí ya me ha indicado que hay un error. Yo esto no lo puedo solucionar porque evidentemente no tengo el código de requerimiento adecuado, por lo tanto voy a desactivar modo no verifactu y voy a volver a poner la URL del modo verifactu normal, que lo tenga ya configurado. Lo pongo, lo guardo y ya me olvido. Por cierto, si por ejemplo yo hubiera desactivado esta opción, envío automático a Verifactu y le voy a dar a guardar, lo que hago ahora es que cada vez que yo genero una nueva factura, por ejemplo voy a generar una nueva factura ahora, el otro simple, con, sí, con este producto, le voy a dar a generar, confirmar. Lo que pasa ahora es que esta factura no se ha enviado al portal de Verifactu. ¿Veis? Me pone que se ha modificado, se me pone también que se ha generado los archivos que son para envío, lo podemos ver aquí, factura modificada y XML generado, muy bien, pero esta factura no se ha enviado, lo sabemos porque el estado que vemos aquí es pendiente y el estado que vemos aquí también es pendiente. Incluso aquí vemos el anterior estado que era el rechazado. Pero bueno, vamos a ver aquí y pone ahí que están pendientes, no pasa nada, hemos revisado que todo esto es correcto, me parece correcto, tal, y lo podemos enviar. Y una vez que le hemos dado a enviar, ya se ha quedado esta factura como enviada y el estado se ha quedado enviado y ya nos podemos olvidar de esto. Evidentemente, esto se empieza a registrar una vez que le damos al botón. Y todas las veces que le damos al botón se queda registrado. O sea, no tiene sentido registrar aquí un estado pendiente porque no hace falta. Dicho eso, ya os he explicado absolutamente todo, cómo funciona el punto de venta. Aquí no hay que hacer nada, el ticket se crea, el QR se crea, se crea un registro de esto, hay un registro de código de QRs, podéis generar facturas a partir de pedidos. Os he explicado cómo funciona el tema de la facturación en Verifactu, las diferentes opciones que tenemos, estados, errores, etcétera, etcétera, archivos y demás. Y os he explicado cómo configurar los ajustes y todo eso. Como os he adelantado y como ya os he dicho muchas veces, estamos a 16 de julio del 2025, por lo tanto, es posible que yo haga un tipo de cambios, ¿de acuerdo? Esta explicación que os acabo de dar de este módulo es para la versión 1.0.0, es decir, la primera versión. Por lo tanto, es probable que haya cambios quizás cambios visuales, quizás no. Si hay algún tipo de cambio grande que yo haga, ya os adelanto que voy a grabar un nuevo vídeo explicando lo mismo, pero con esos cambios, ¿de acuerdo? Si necesitáis, como ya os he dicho, algún tipo de soporte, algún tipo de personalización o lo que sea, siempre podéis contactar conmigo. Yo estaré encantado de ayudaros. Y lo dicho, eh, muchas gracias por escucharme. Sé que ha sido muy largo, pero espero que todo os haya quedado muy claro. Y nos vemos en los siguientes módulos que yo vaya desarrollando. Muchas gracias y nos vemos.